territorio provincial por la cantidad de casos que se registraron en el día de hoy en la ciudad de Paraná, y seguramente este y otros temas van a ocupar el programa. Nico, ¿es así? Exactamente, Sebastián, Eliana, buenas noches nuevamente, y es obviamente uno de los temas del día. Tiene que ver esto con los casos de COVID-19 y la preocupación que hay en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué? Porque si bien confirmaron que estamos ante la situación de circulación por conglomerado, temen que haya muchos más casos. Ya vamos a retomar el contacto con Nicolás Blanco para conocer la temática de quién dice qué. En este primer programa de invierno, insistimos. A ver, ¿Se ¿ahora? viene el frío? Ahora Ahí está. Perfecto, fuerte y claro. Decía que vamos a estar hablando con la gente del COES en instante nada más para ver qué puede pasar. Hay mucha preocupación en el gobierno de la provincia, en muchos municipios, caso Paraná. Vamos a tocar el caso Santa Ana, en el departamento Federación, porque no hay que descartar esto de decir, bueno, no hay que tenerle miedo a la palabra volver a fase 1. No hay que tenerle miedo a esta palabra, y lo que hay que hacer es tomar las medidas, cada uno de nosotros, de precaución. Así que nos vamos a ocupar de ese tema. ¿Qué significaría volver a la fase 1 en el caso de la provincia de Entre Ríos? O si algunas ciudades lo van a tener que hacer si se sigue elevando la curva de contagios. Además, estaremos hablando con la diputada Lucía Barisco. Denunció hace unos días que recibió hostigamiento por parte de desconocidos. Habló también de cuestiones de escuchas ilegales, bueno, un montón de cosas. Hizo una denuncia a propósito de este tema, la diputada, que va a hablar con nosotros en instantes. Y un informe de Ezequiel Fleischer sobre una encuesta o dos encuestas que se manejan a nivel nacional sobre la decisión del gobierno argentino de ir con intervención y expropiación de Vicentín, y también la imagen que están teniendo los argentinos de el presidente Alberto Fernández por estas horas en estos primeros 6 meses de gobierno. Muy bien, los invitamos entonces a todos los televidentes a que sigan por la pantalla del 11. Nicolás, te deseamos buen programa. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos quedamos nosotros para ser quien dice qué. Quería arrancar el programa hablando de esta grieta en la que todo el mundo quiere o nos quiere meter. Que si ante cualquier decisión política que se toma en este país, tenés que estar a favor o en contra de quien toma la medida. Y es triste y lamentable que tenga que ocurrir esto. Claramente hubo una manifestación de sectores opositores a un gobierno que se dio el día sábado con banderas argentinas, en el día de la bandera precisamente. Gente que se manifestaba en contra de la expropiación, en contra de la expropiación de la propiedad privada, cosas que ocurrieron realmente con mensajes muy, pero muy confusos. Porque si uno ponía el micrófono y preguntaba, encontraba absolutamente de todo. Y la verdad es que hay mucho desconocimiento de lo que significan ciertas palabras, mucho desconocimiento. Y el tema es que uno veía, voy a poner el caso nada más de la provincia de Entre Ríos, veía la manifestación del sábado pasado a dirigentes como por ejemplo el exministro de Macri, Echeverri, veía al actual senador De Angeli, veía a la diputada Lena, veía a el diputado senador Matiauda, todos dirigentes de Juntos por el Cambio, de un sector político que fue a elecciones y perdió las elecciones, que en su momento fue a elecciones y ganó elecciones. Ahora nos quieren meter a todos en la misma bolsa, por pensar, tenemos que pensar como ellos o estamos en contra, o estás de un lado o estás del otro. Esto es lo que mucha gente no entiende. Que acá hay alguien que toma decisiones y a veces esas decisiones no es lo mismo que le afecte a una ciudad como Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, que eso no va a afectar, o cómo le puede afectar eso a una ciudad como la de Paraná. Hay que conocer lo que significa para la ciudad de Avellaneda, la provincia de Santa Fe, la empresa Vicentino, lo que ha significado. Ahora, ¿cómo viven los ciudadanos de esa ciudad? ¿Cómo cobran los ciudadanos que trabajan en las empresas y viven en esa ciudad?
cuáles son los derechos a los que alcanzan los ciudadanos que viven en esa ciudad y que cobran de esas empresas. ¿Alguien le preguntó el grado de contaminación ambiental de la empresa Vicentina en Avellaneda? ¿Alguno se preguntó? Conozco y he pasado por la zona y nadie ha puesto a medirse la contaminación que hay allí. Los ciudadanos que viven al lado de la empresa, que respiran todo el día lo que desperdicia la empresa en un lago a cielo abierto, donde van todos los efluentes de la empresa y los olores que hay allí, ¿no analizaron allí los casos de muerte de cáncer que hay, por ejemplo, no? No, pero vamos, por la duda vamos a manifestarlo. Entonces, no es estar de un lado o estar del otro, es analizar situación por situación. Lo que pasa es que acá todo el tiempo nos quieren meter en esta grieta. Y así no vamos a mejorar nunca como país. Así no vamos a salir adelante nunca como país. Porque no se trata de eso. Después vamos a ver una encuesta que todavía hay más del 30% de los argentinos que no sabe de qué se trata, que no está ni de un lado ni del otro. Que no piensa tal vez como el gobierno, pero tampoco piensa como Echeverre, o como De Angeli, o como Escarpín, el intendente de Avellaneda, que está obligado a manifestarse porque es una ciudad que vive de esa empresa. Una empresa que le ha pagado la campaña política a Escarpín, que le ha pagado la campaña política al intendente de al lado, que es de Reconquista, que es peronista, que ha puesto plata en la campaña de Perotti, que ha puesto plata en la campaña de Cristina Kirchner y que puso plata en la campaña de Macri. Empresarios que ponen siempre un huevo en cada canasta y que siempre ganan o siempre quieren ganar. Nos vamos a presentar y enseguida nos metemos en el programa, el desarrollo del programa del día de hoy, que tiene que ver con la gente del COES y la preocupación por el aumento de casos en la provincia de Entre Ríos. Presentan ¿Quién dice qué? SGS Constructora. Desarrolla tu espacio o tu inversión. Filippo Novo. Moda italiana en el vestir masculino. En pleno microcentro de Paraná, Live Rock Café Pub. Haz tu imagen a tu imagen. Nancy Pugliese, maquilladora profesional. Arrancamos a hablar con los protagonistas en esta noche de ¿Quién dice qué? En una jornada realmente larga, en una jornada difícil en la capital de la provincia porque se dieron 10 casos en la ciudad de Paraná en el día de hoy y todo el mundo está pensando qué va a pasar. Y hay muchos casos que están todavía en estudio, además de algunas empresas de algunos lugares que han cerrado porque hay mucha gente que está aislada. Carlos Berbara es el secretario de Salud Mental, miembro integrante del Comité de Emergencia Sanitaria, la provincia de Entre Ríos. Doctor Nicolás Blanco, en Canal 11, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás vos? Un gusto. Muchas gracias por atendernos a esta hora, tan gentilmente. Bueno, y yo decía que ustedes ven con preocupación esto que está ocurriendo en la provincia, pero particularmente en estos lugares donde se ha dado esta circulación por conglomerados. Sí, claramente. Estamos siguiendo con mucha atención el movimiento que va teniendo el contagio por coronavirus en todo el territorio y, por supuesto, poniendo la lupa en aquellos departamentos en donde la transmisión se está dando por conglomerados. En la ciudad de Paraná, este fin de semana, bueno, sumemos jueves, viernes, sábado y domingo, más de 30 casos. Sí, se ha visto un incremento en los casos. Lógicamente, a medida que se flexibilizan algunas medidas y la gente empieza a circular con mayor asiduidad y se producen más contactos interpersonales, claramente el virus se transmite y los casos se van a comenzar a detectar.
En los casos de Colón, de Conglomerado y de Paraná, ¿tienen alguna similitud? Digo, ¿fueron a un asado, fueron a una fiesta donde arrancaron los contagios? Sí, sí, claramente. En cualquier instancia en la cual haya contacto interpersonal y quizá no se procuren las medidas de prevención necesarias, como el tapaboca, el tapanariz, el distanciamiento entre personas y personas, lamentablemente se va a ver el contagio. En algunas instancias, a veces por conductas con cierto grado de imprudencia, podríamos decir, de núcleos sociales que no deberían haber sucedido, y en algunos otros ámbitos, lógicamente, vinculados al trabajo y áreas productivas, en las cuales a veces el contacto y el distanciamiento se dificultan mucho. ¿Aumentó la cantidad de personas aisladas en Paraná en el día de hoy? Bueno, en el día de la fecha están en estudios alrededor de 600 casos en la ciudad, y eso lleva a que se le pida y se le procure, por supuesto, el distanciamiento necesario y el aislamiento necesario para evitar mayores contagios y mayores contactos cercanos que vayan definiendo casos Cuando sospechosos. usted dice 600 casos en Paraná en estudio, se habla de los que están en aislamiento más los que se hacen hisopado. No, 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 son casos que están en aislamiento, a los cuales la investigación epidemiológica lleva a la definición que se debe procurar el distanciamiento preventivo indispensable. En ese tipo de situaciones estamos hablando. O sea que son 600 personas que han sido definidas que estén en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Sí, claro, claramente. Bien, todos por haber tenido algún tipo de relación o de contacto con cualquiera de los casos que aparecieron, de estos 30 casos, 31 que aparecieron este fin de semana. Exactamente. Así se hace la investigación del camino epidemiológico que ha tenido el contacto de aquellas personas que han dado resultado positivo, y a esa persona se le pide por favor que se quede en aislamiento. Se produce el seguimiento durante los primeros días, 14 días, en los cuales se va haciendo el chequeo clínico a ver si presenta alguna sintomatología. Si la sintomatología se presenta, es allí donde la carga viral es detectable y se procede al hisopado. Si no, no es necesario. Claro, eso es importante. Se hace hisopado si hay síntoma. Si no hay síntoma, se lo mantiene aislado 14 días. Claramente, exactamente. Esa es la conducta que se sigue. Esto es importante que lo aclare porque mucha gente critica, cuestiona o plantea por qué no se hacen testeos masivos. Epidemiológicamente no es una conducta que nos pueda dar una información útil para el sistema sanitario, para controlar y sostener la salud de nuestra población. El criterio epidemiológico apunta estrictamente a eso, a definir normas, conductas y protocolos que sean de utilidad para la detección del virus, la detección de aquella persona que pueda estar afectada por el virus, y tomar una conducta terapéutica que corresponda, y también las conductas preventivas. Esto se logra fundamentalmente con el hisopado, con la prueba de PCR, que se debe llevar adelante cuando la carga viral en la persona está produciendo los síntomas que pueda manifestar, que son de público conocimiento, y allí se puede dar la positividad en el caso. Si la tomamos anteriormente, tenemos muchas chances de que el virus esté circulando en poca cantidad y el hisopado sea negativo. Doctor, ¿por qué en algunos casos cuesta encontrar el nexo epidemiológico? Bueno, el nexo epidemiológico a veces es complejo porque, insisto, a medida que se amplían los márgenes de circulación de las personas por ser trabajador esencial o por desarrollar alguna actividad productiva y comercial, por supuesto que las personas empezamos a tener contactos profusos, y es allí donde se encuentra la dificultad para tratar de ubicar quién pudo haber sido el caso positivo que tomó contacto con nosotros. Claro, porque el caso de la mujer esta que fue el primero de esta tanda en la capital provincial, que está internada en el hospital de Abaxada, todavía ese caso no se conoce el nexo epidemiológico, ¿o ese sí? No, insisto, la investigación epidemiológica tiene que llevar adelante con la posibilidad de dar con la información necesaria de hacer el seguimiento. Hasta ahora, esos casos tienen que ver con un aglomerado de situaciones localizado en donde se dio
el contagio. Ese primer caso pudo haber sido por variables que tienen que ver con la complejidad de esa empresa en particular, en donde a veces mantener el contacto y el aislamiento estricto es complejo. Y El tenemos que tener en cuenta sí. que como provincia nosotros tenemos áreas productivas y de vínculo de actividad comercial con provincia de Buenos Aires, que es un Sí. área en donde la circulación del virus es más profusa que en nuestra provincia. Por lo tanto, cada vínculo que podamos tener en áreas de transporte, comercial, interhumana, bueno, va a ser una fuente de contacto seguro. Doctor Vergara, y el cierre, en este caso de la cooperativa o de lo que fue el área de odontología del empleado de comercio o mañana el banco, ¿quién lo define? ¿Lo define el COES o lo define cada institución? Eso se define en conjunto. El COES, por supuesto, que participa con todas las áreas y asesora a cada una de las instituciones y lugares que se ve afectada por la enfermedad. En primer lugar, informando acerca de la conducta que tiene el virus respecto de las características de transmisión, qué implica el contagio, cuáles son los ciclos de vida del virus y por qué la importancia de administrar esos 14 días en los cuales, si no hay contagio, si no hay contacto en el lugar, se define que el área puede ser productiva nuevamente. En base a eso hay un trabajo conjunto y las decisiones se toman con el mismo criterio, de manera conjunta con el asesoramiento del COES. ¿Hay personal de salud que esté en aislamiento o que haya estado en contacto estrecho con algún caso de los dados positivos este fin de semana? Respecto a los casos en particular, y lo debes saber, nosotros mantenemos como personal sanitario el secreto profesional. Nosotros nos debemos al secreto de aquellas personas que se ven afectadas por el COVID, por una medida estricta sanitaria y por una estrategia sanitaria también. Por lo tanto, definir cuáles son los lugares corresponden a la investigación epidemiológica y así se hace el seguimiento, que se hace de una manera muy estricta, muy seria y muy segura. Es por eso que en Entre Ríos venimos manteniendo la posibilidad de sostener la transmisión por conglomerado y que esto no se haya dispersado a una circulación más amplia. Sin entrar en, sin entrar en detalle, a ver, le reformulo la pregunta, sin entrar en detalle. ¿Puede ser que en algún efector de salud pública de la ciudad de Paraná haya habido algún personal que tenga síntomas? A ciencia cierta, insisto, el detalle de los casos particulares pertenecen al secreto profesional, incluso la información la tiene el equipo de epidemiología del gobierno. Yo represento la cartera de salud mental y no tengo el conocimiento acabado del detalle del caso clínico que da positivo, a no ser que se dé en uno de los ámbitos en el suyo, de salud mental de la provincia. Está bien. Por lo tanto, sería una imprudencia de mi parte informarte en ese aspecto. Sí podemos considerar que a nivel mundial y en diferentes países, seguramente en el nuestro, el personal de salud, somos la primera línea de contacto con el virus y muy probablemente vayamos a padecer la enfermedad. Mi compañero Ezequiel Félix le quiere formular una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? La pregunta tiene que ver... ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto. Igualmente. Si está establecida la velocidad de contagio, no sé si es correcto el término o el concepto, y qué velocidad de contagio, de transmisión del virus soporta el sistema de salud de nuestra provincia. Bueno, nuestro territorio es bastante amplio y muy dispar en lo que respecta a afección. Hay localidades que no tienen casos de coronavirus y otras como la nuestra que ya tienen al día de la fecha 38 casos. La velocidad de duplicación de contagio es una de las variables que nos va definiendo el paso de una fase a otra. Por ahora permanecemos en fase de distanciamiento social. Esto va en tiempos de duplicación que van entre los 5 y los 15 días, más o menos nos va permitiendo movernos en cada fase. Pero esto es muy dispar, no es uniforme en la provincia de Entre Ríos y es una de las tantas variables que se ha visto afectada en estos últimos días. Claramente en un ascenso y en una aceleración en nuestra localidad, en la capital de la provincia de Entre Ríos. ¿Y podría Paraná... a ver, acláreme esto. ¿Colón no volvió a fase 1?
Colón en este momento... No, en este momento no. está- Anteriormente, cuando se conocieron aquellos 11 casos y después que fue también reasignada como circulación por conglomerado. Sí, claramente sí, volvió a fase 1 a partir de la definición de transmisión por conglomerado. ¿Podría Paraná ocurrir lo mismo? Bueno, aquí estamos en un terreno de inferencias. Ustedes saben que desde los informes iniciales del Ministerio de Salud y también de Gobierno se habla de la flexibilidad que conlleva las definiciones de las fases Sí. según criterio epidemiológico y según las condiciones de comportamiento de nuestra población y del virus en particular. Así que tenemos que estar abiertos a movernos en las diferentes fases que vayan restringiendo la movilidad para evitar el contagio y la gravedad del volumen de situaciones en nuestra provincia. Así que sí, lamentablemente tenemos que estar abiertos a que las fases puedan ser móviles en nuestra provincia. Hubo una publicación hoy, la ministra aclaró, y lo citaban a usted a propósito de la posibilidad de que vengan a atenderse a los efectores públicos de la provincia pacientes de otros lugares. ¿Esto fue así o no? Sí. Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque me permitís aclarar algunos puntos. Yo participé de una entrevista como esta el viernes pasado, en donde en principio claramente definimos ante la pregunta de la posibilidad de atender pacientes de la provincia de Buenos Aires en nuestro territorio, que categóricamente se dijo que no, porque eso en ningún momento estuvo en los planes de gestión y no es algo que se haya discutido en el comité de emergencias ni en los trabajos interministeriales con el Ministerio de Salud de la Nación, en absoluto. Sucede que cuando el periodista me plantea la posibilidad de considerar un escenario potencial futuro y me pregunta acerca de la organización de un sistema de salud en un país, en una provincia, ahí yo hago el abordaje de escenarios potenciales, posibles, futuros, en los cuales es común que todo sistema de salud haga abordajes interprovinciales según la complejidad que requiera cada persona, cada paciente. Claro. Y en aras de salvar vidas, sin lugar a dudas, las provincias nos vamos prestando los servicios de nuestros entrerrianos, de nuestros santafesinos, de la gente de la provincia de Buenos Aires para acceder a la herramienta necesaria para salvar esa vida, sea que esa herramienta esté en Córdoba, en Buenos Aires o en Santa Fe. Pero bueno, Bien. entré en un plano de inferencias por la pregunta del periodista, no tenía nada que ver Exacto. el hecho de estar en gestiones para traer hacerlo, pacientes o que haya pacientes de Buenos Aires en nuestra provincia, no, eso se desmiente clara y categóricamente. Doctor Berbara, muchas gracias por este contacto con Canal 11, ha sido usted muy gentil. Gracias a ustedes por dar a conocer el trabajo que venimos desarrollando. Hasta siempre. Así es. El doctor Carlos Berbara, miembro integrante del COES. Ustedes lo escucharon bien. Aproximadamente 600 personas aisladas en la ciudad de Paraná. 38 casos positivos de COVID-19. Una semana con esta medida, con estas medidas que anunció el gobierno, que tiene que ver con la no apertura de bares y restaurantes, ni pubs, que tiene que ver con las no actividades deportivas y que obviamente nos tiene a nosotros como protagonistas. Esta semana más que nunca depende de nosotros. Ezequiel, con lo que anunció el gobierno en el día de hoy. Así es. Bueno, repasar básicamente, Nicolás, dos conceptos que nos parecen importantes. El primero de ellos, de la ministra de Salud, de Sonia Velázquez. Ahí podemos leerlo en la pantalla. Bueno, extremar cuidados como una recomendación que tiene que ver con evitar la circulación en el territorio provincial, ¿sí? Esto lo subrayó en varias comunicaciones la administración, evitar la circulación en el territorio provincial y sobre todo en las localidades que se presentan con esta nueva clasificación epidemiológica de transmisión local por conglomerado, que es, bueno, en la que se encuentra Paraná, ¿no? Bien. Y la segunda frase que también rescatamos para esta noche es del gobernador Bordet,
y marcó algo, bueno, esto lo dijo luego de la reunión de gabinete. Reunión de ¿verdad? gabinete de hoy, sí señor. De esta mañana, Nico. Sabemos de las dificultades que el aislamiento conlleva, tanto para las actividades económicas como para las familias y también en las personas con sus afectos. Si no nos cuidamos, los daños pueden ser mayores. Y subrayaba también este aspecto. Muy bien, ahí tenés lo que dijo el gobierno en el día de hoy. Y lo escuchaste recién al doctor Vervara. No es descabellado y está dentro de las posibilidades volver a la fase 1. ¿Por qué? Porque Colón volvió a fase 1. Y hoy, y lo tomaron a la medida porque Colón estaba con San José y Lievi en lo que es circulación por conglomerado, como está Paraná hoy. Entonces no es descabellado pensar que Paraná pueda volver a fase 1. Por eso de nosotros depende hacer bien las cosas esta semana. Quédate en casa, no salgas esta semana, me parece que es clave. La pausa, tras la pausa te voy a contar qué pasó hoy en la Municipalidad de Paraná, a propósito de una versión que anduvo dando vuelta sobre un caso. Ya venimos. Bueno, 22:33, estamos en vivo. 17 grados la temperatura en la ciudad de Paraná. Hablando de Paraná, hoy a la mañana, bueno, durante todo el día estuvo corriendo información de Paraná, que sí, que no. Lo que yo tengo chequeado y que consulté y fui a la fuente y demás es que un trabajador de la ciudad de Paraná que tuvo contacto con uno de los trabajadores de esta cooperativa, que fue cerrada por 48 horas, directamente no se presentó a trabajar ya en el día de hoy. Cuando se enteraron de eso, le dijeron al empleado que se quede en aislamiento directamente del área de Hacienda. Y después otro caso de una persona del área de suministros que también tuvo algún contacto con otra persona con algún tipo de sintomatología, podría estar con hacerle el hisopado. Lo explicó recién el doctor Vervara. Las personas están en aislamiento. El que tenga síntomas va a ser hisopado. Y el que no, se queda en aislamiento. El aislamiento es por 14 días. En este caso, en este momento, 600 casos de aislamiento en la capital provincial. Otro municipio que estaba con alguna complicación es Santa Ana. Ya nos vamos a ocupar del tema Santa Ana, porque también fue considerado dentro de lo que es la configuración de circulación por conglomerado. Así que nos vamos a ocupar de ello también. Ezequiel, tenías más información respecto a otros temas que han sido parte de la agenda de esta semana. Sí, Nicolás, si querés, alguna de las encuestas, ¿sí? Algunos de los números que anunciabas en la presentación del programa tiene que ver con una encuesta de Management and Fit. Si querés, buscamos esa y la comenzamos a mostrar, ¿sí? Esos números que tienen que ver, bueno, en principio con el impacto, ¿no?, del anuncio de intervención, de expropiación o lo que eventualmente suceda. Se preguntó, a ver si lo podemos poner en limpio, se preguntó en una encuesta nacional a ver el grado de conocimiento de la gente acerca de la intervención del gobierno, de la expropiación de Vicentín. Tal cual. A ver si podemos ver, señor director, si la tenemos a las mano, encuestas. Disculpe. ¿La tengo la encuesta? A ver si puedo tener la encuesta que hicieron sobre Vicentín. A nivel nacional es estos datos que vamos a mostrar ahora, para que veas, ¿no? Para que veas qué piensa la gente acerca de esta decisión. Bueno, a ver, en este caso, esta no es de Management and Fit. No, esto es de Subán y Córdoba, es esta encuesta. Gustavo Córdoba. Bueno, tiene que ver en este caso con la aprobación del gobierno nacional. Tiene una amplia aprobación, da más del 70%. Ahí está, esta es. 70%. Esta es la encuesta, escuchá. Bueno. Aprueban, dice la encuesta. ¿Sí? Está escuchando. ¿Usted aprueba o desaprueba la decisión tomada del gobierno nacional de expropiar la empresa Vicentín?
el 21,4%. La aprueba, en tanto desaprueba esta medida que eventualmente tome el gobierno nacional un 46,6% y no tiene una opinión formada o no sabe, no contesta, es el ítem, un 32%, ¿sí? Una amplia desaprobación si se lo ve como expropiación. Si el título es si el título es expropiación, la desaprobación es más amplia, Nicolás, ¿no? Un poco también sirve para ver el humor, ¿no?, de la sociedad. Sí. También hay que ver acá el 30% que yo te decía en el comienzo del programa, que no tiene una opinión formada, que no está consigo con no, ¿me entendés? Que no está, que no conoce tal vez cómo es el tema de la expropiación. Por eso, tal cual. Y si la palabra es expropiación o si se la cambia por intervención, por salvataje, son términos distintos para la ley, pero también para la interpretación de los ciudadanos, Nico. Muy bien, ya vamos a ir con la otra encuesta que te mostraba recién Ezequiel, que apareció un poquito, un adelanto de esa otra encuesta, que es más que nada con la imagen presidencial. Pero decíamos también que había preocupación por la situación en Santa Ana, el departamento Federación. Rogelio Sanandrea es el intendente y está en comunicación con nosotros. Muchas gracias, intendente, por atendernos a esta hora. Somos Canal 11 aquí en la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente de Canal 11 y bueno, por supuesto a todos los paranaenses. Bueno, me imagino que muy preocupado por la situación que está atravesando Santa Ana con el COVID-19. Sí, por supuesto que todo esto ha generado mucha preocupación en una comunidad pequeña como la nuestra. Si bien sabemos que estamos en una situación de pandemia, que estamos atravesando una situación bastante compleja a nivel mundial en principio, y bueno, puntualmente nuestro país está pasando por en este momento el peor momento, pero bueno, nosotros siempre pensamos que por ser un pueblo pequeño no iba a llegar, y bueno, lamentablemente llegó un caso en principio que con contacto estrecho con la zona de circulación, que es el área metropolitana de Buenos Aires. Que tiene ¿Cuál fue el primer caso? El primer caso es un caso que tiene que tiene antecedentes, digamos, de viaje a la zona de circulación, que es el área metropolitana de Buenos Aires, donde nuestra zona, la actividad principal es la citricultura, tiene mucho contacto, mucho tránsito fluido a través de la citricultura, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, y eso ha hecho de que, bueno, a través de algunas actividades que nosotros teníamos flexibilizadas, como por ejemplo son las reuniones familiares y otras actividades, han hecho que, bueno, se haya diseminado y hoy podamos tener ya 8 casos en la planta urbana. Hay 8 casos en Santa Ana. ¿Y cuántos hay en el departamento Federación actualmente? En el departamento Federación hay algo así como 18, 19, según el último informe de epidemiología del departamento. También, pero tengo entendido que hay muchos casos en estudios. Sí. Bueno, nosotros tenemos 5 casos que, bueno, vamos a saber mañana, o sea, 5 hisopados en realidad, que han tenido contacto estrecho con el primer caso positivo, o sea, que pueden ser potenciales nuevos casos de COVID. Y hay otros que se han hecho hoy que van a estar para pasado mañana, y bueno, y ahí nosotros confiamos en que se pueda llegar a cortar lo que es la circulación. Claro, porque hasta ahora vamos a contarle a la gente, pues la gente por ahí referencia los datos provinciales y demás, que de los partes que se vienen emitiendo todo este fin de semana, ustedes han tenido casos. Sí, nosotros desde el día viernes todos los días hemos tenido casos, bueno, que es algo que a nosotros nos ha preocupado, y bueno, en principio, como autoridades municipales, las medidas que hemos tomado en principio es suspender todas las habilitaciones que se hicieron, si bien las hicimos en base a los protocolos de la provincia, al mantener y cuidar cada uno los protocolos de bioseguridad, pero bueno, evidentemente... ¿Y qué es lo que quedó habilitado? Solamente, intendente, quedó habilitado comercio y ¿qué más? Solamente comercio en un horario reducido de 7 de la mañana a 19 horas, o sea, después de las 7 de la tarde, no anda nadie. Todo el mundo tiene que quedar obligatoriamente en casa, exactamente, y tenemos controles más estrictos en lo que es la entrada a la localidad.
la localidad de Santa Ana está en el fin del corredor de lo que es la Ruta 2, o sea que en este sentido la geografía nos favorece en ese sentido. No estamos de paso de nada, Santa Ana, sino hasta el final de la ruta. Y bueno, hemos hecho un retén donde, bueno, tenemos estricto control, vamos a tratar de que sea lo más impermeable posible. Entonces, de alguna manera volvieron a una fase anterior ustedes. Sí, volvimos a una fase anterior, suspendimos todo lo que son las actividades que se habían flexibilizado y dejamos solamente abierto el comercio hasta el domingo que viene, hasta el domingo a las 24 horas, y bueno, y ahí haremos una nueva evaluación de acuerdo a cómo sigue la situación. Ezequiel Flesler, mi compañero, le quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo está, intendente? Bien. Bueno, si nos podemos correr un poquito de lo sanitario, de la salud, ¿cómo está el aspecto financiero de su municipio? Bueno, por supuesto que ningún municipio de la provincia está pasando los mejores momentos. Hay que tener en cuenta que en los meses de abril y mayo nuestras coparticipaciones han caído al 50%. Municipios como el nuestro dependen del 69% de lo que es coparticipación. Los municipios pequeños no tenemos muchos recursos genuinos. Recursos propios, sé que dependemos mucho de lo que es la coparticipación. Nuestro municipio hasta ahora no ha tenido mayores inconvenientes en abonar el 100% de los sueldos, lo hemos hecho con mayo, y ya hemos abonado el medio aguinaldo que corresponde a junio, lo hemos hecho la semana pasada, porque bueno, hemos sido cautos, previsores, sabíamos que esta situación iba a llegar, un municipio que viene ordenado, venimos con una administración austera y siempre prolijo, no hemos tomado créditos en la gestión anterior, eso hace que hoy podamos ir hasta ahora, hasta el momento, soportando esta situación, pero obviamente la situación económica no escapa a nadie. De hecho, yo pertenezco a uno de los 14 municipios vecinalistas de la provincia, lo hemos planteado lo hemos planteado al gobierno provincial de que pueda repartir los ATN que han venido para emergencia financiera, teniendo en cuenta que estamos en una situación de emergencia sanitaria, digamos una distribución más federal de los recursos, ¿no? Y bueno, hasta ahora no hemos tenido suerte, pero bueno, Santa Ana puntualmente hasta ahora está pudiendo hacer frente con sus recursos a todas las obligaciones. Obviamente, como todo, hemos tenido que achicar gasto, hemos tenido que hacer de menos algunas cuestiones, pero por lo menos el personal municipal puede cobrar su sueldo. ¿Qué cantidad de habitantes tiene Santa Ana? La Municipalidad de Santa Ana hoy cuenta con 3.200 habitantes, distribuidos en una planta urbana pequeña, pero un ejido rural bastante importante. Y bueno, me imagino que ya empieza la preocupación por lo que viene, ¿no? ¿Ustedes tienen por allí alguna afluencia turística en temporada veraniega? Sí, en ese sentido la verdad que hemos tenido suerte este año porque ha sido la mejor temporada turística de los últimos años. En el departamento de Federación son 6 municipios, de los 6 municipios hay solamente 2 que tienen fiestas nacionales, que es Federación, la cabecera departamental y nosotros, y este último año la Fiesta Nacional de la Sandía ha sido una de las más exitosas y eso ha generado recursos no solo en el municipio, sino en la comunidad, ¿no? Eso hace que la gente... Santa Ana tiene la particularidad que gracias a Dios no tiene desocupación, es una zona próspera, el 80% de nuestra actividad económica es la silvicultura y el turismo siempre es el plan B, ¿no? Es la alternativa. Y este año nos ha ido muy bien, gracias a Dios la pandemia arrancó, nuestra cuarentena, nuestro aislamiento arrancó el 19 de marzo cuando ya la temporada turística había terminado. Y bueno, tenemos grandes expectativas de que para septiembre, octubre, cuando arranque nuevamente el veranito, ojalá que podamos ya terminar con todo esto, terminar con el aislamiento y empezar a poder superar esta situación difícil. Haga lugar porque me parece que vamos todos para allá, vamos a hacer turismo provincial nomás en la temporada. Va a haber mucho de eso. Mucho de eso me parece, ¿no? Recibimos anualmente muchísima gente de Paraná y por supuesto que ustedes van a estar invitados. Muchas gracias, intendente. Bueno, gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Ahí ustedes lo veían a Rogelio Sanandrea, intendente vecinalista de Santa Ana, preocupado por la cantidad de casos, ¿no? Estamos hablando de, decía, 8 casos en una localidad de 3.200 habitantes y prácticamente un poco menos, casi el 40% de lo que hay en el departamento de Federación. Y volvieron una fase para atrás. Lo dijo, volvimos a una fase para atrás. Cerraron todo, solamente abierto el comercio.
y de 7 a 19 horas. A las 19 horas cierra todo. Bueno, algo similar a lo que empieza a aparecer en Paraná, porque Paraná está abierto el comercio nada más, todo el comercio, aunque también, bueno, está la administración y hay otras cosas, pero lo deportivo está... se restringió. Totalmente. Vale, totalmente. y de comercio, sí. Nicolás, lo que podría en todo caso, sin mayores dificultades, volver para atrás es lo que no es esencial, es decir, no, excepto almacenes claro. y farmacias, ¿verdad? Exactamente. Bueno, vamos a terminar con el tema encuestas, ¿te parece? Dale, repasamos los gráficos que nos quedaban. Lo que vos digas. Esta es la encuesta que hizo Subán y Córdoba sí. respecto a la imagen del gobierno nacional. ¿Qué aprobación tiene el gobierno nacional? A ver. Bueno, una aprobación muy alta, casi el 71%, y bueno, una desaprobación, en este caso, un poquito más del 26%. ¿Sí? ¿Qué más? Ajá. Mantiene altos niveles de aprobación. La pregunta es, ¿usted cree que el gobierno va en la dirección correcta? Bueno, un 49% dice sí, va en la dirección correcta. En la dirección incorrecta, lo que vemos en rojo, un 35.1% de los consultados. Y un 15,9%, casi un 16%. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. Tal bueno, ¿cuánto sacó Fernández? ¿48? 47, 41, creo, voto. casi 48. Sí. Nivel de imagen de Alberto Fernández. A ver. ¿Positiva, bueno, negativa? Positiva y negativa. Si sumamos la muy buena y la buena, de nuevo casi un 71% de imagen positiva, muy similar al nivel de aprobación, muy alta, y un 26% de imagen negativa, es decir, sumando la mala y la muy mala. Bien. ¿Qué pensamos los argentinos de Cristina Fernández? Bueno, la vicepresidenta. Sí. Bueno, ahí tenés. Positiva un 41. Negativa 55,3. Más negativa. Sí, claro. Sí, se mantiene en un alto rechazo, ¿no? La imagen de Cristina Fernández. ¿Qué más? Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la CABA, como dicen algunos. Sí, que hoy está, a ver si vuelve a fase 1 o no, a ver qué pasa. Bueno, 61% y medio, casi 61,6% de imagen positiva, 24,2% la imagen negativa de Horacio Rodríguez Larreta. Bien, el reelecto jefe de gobierno porteño que está obviamente en el ojo de la tormenta porque concentra junto con el AMBA, junto con Kicillof, en lo que es el conurbano bonaerense, el área metropolitana, el 90% de los casos positivos de COVID en el país. ¿Y Macri? Mauricio Macri, bueno, el otro hombre del espacio político de Larreta, 27,7 la imagen positiva, en tanto que 68,5 la imagen negativa del expresidente. Muy, muy alta, por supuesto, con el recuerdo sobre todo en la memoria de los últimos momentos de su presidencia. Bueno, ahí tenés entonces, vos fíjate que Macri no está en el gobierno, claro. Cristina sí es parte del gobierno, pero los dos tienen alta negativa más que positiva, sí, y tanto Larreta, que está en el gobierno, como Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación, alta consideración positiva, ¿no? Eso también sirve, me parece, no sé qué interpretás vos, que la sociedad está interpretando como unas administraciones correctas de este momento de pandemia por parte de quienes están gobernando. Por supuesto, sí, tomando las decisiones. Bueno, ahí estamos, una encuesta que se dio Subán y Córdoba en la última semana. Se dieron a conocer estos datos y aquel otro que te mostrábamos tenía que ver con Management and Fit y daba cuenta de la decisión de expropiar del gobierno para con la empresa Vicentín. 51 minutos pasaron de las 22, ya venimos después de la pausa con más ¿Quién dice qué? ...22:54 en la República Argentina... ...y nos llamó la atención el otro día a través de las redes sociales... ...y después lo hizo públicamente también en la Cámara de Diputados... ...una presentación, una denuncia que hizo la diputada provincial Lucía Barisco...
a quien ya podemos saludarla. Está en contacto con nosotros en comunicación. Lucía Nicolás Blanco, en Canal 11. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Contale a la audiencia qué fue lo que pasó. Bueno, hace 2 semanas más o menos fui al supermercado, al Coto, a hacer unas compras, y es un supermercado que yo no acostumbro a ir porque no queda cerca de mi casa y con todo lo del aislamiento uno hace las compras lo más cercano. La cuestión es que volví de hacer las compras y tenía el auto abierto, con la sorpresa de que no me habían robado nada y también con la sorpresa más grande que habían metido una llave que no era la original, por supuesto, y me marcaba en el tablero que el auto lo habían querido arrancar. La verdad que me sorprendió mucho, primero que no me hacía faltado nada porque hubiese estado más tranquila si hubiese sido Directamente un robo al claro. azar. Exactamente, y por el otro lado también que me hayan querido sacar el auto o darme una señal, cuestión que la comisaría y la fiscalía me comentaron de que en Paraná no hay casos de robo de auto. Entonces, aunque quisiera ignorarlo y tratar de tener tranquilidad por dentro, realmente lo tomo como una intimidación, como una forma de llamarme la atención. Cosa que me viene pasando de hace más o menos 3 años, pero con cuestiones menores o que la verdad que no da para denunciar, que te estén siguiendo, que te estén sacando fotos o tener auto parado en tu casa sin patente, cosas así. O sea, que bueno, vos- este hecho vos en unís- realidad ya como que me esto colmó. lo unís a todo eso. Lo Y relacionaste. la verdad que es muy llamativo que mi viejo justo saca un capítulo de un libro que está escribiendo que tiene que ver con la causa y al otro día me pasa eso. Ojalá sea una equivocación y ojalá no tenga nada que ver, pero Lucía, ¿qué te pasó? realmente ya no me... Sí. ¿Qué te pasó? Contale a la audiencia, yo lo leí en tus redes sociales, contale a la audiencia qué te pasó cuando fuiste a intentar hacer la Hacer la denuncia. denuncia. Así es, en fiscalía no me tomaron la denuncia, me mandaron a una comisaría. No es que me dicen no puedes hacer la denuncia, sino que no puedes hacer la denuncia acá. Cosa que ya me había pasado en noviembre del año pasado con otra amenaza, en la que me mandaron un mensajito de que en 1 hora me iban a matar y me sacaban fotos de las casas de un familiar, y llego a fiscalía a eso de los 50 minutos y no me la quisieron tomar. Y tuve que ir a una comisaría. En la comisaría, sí, muy amable, me tomaron la denuncia, pero ¿Por qué la fiscalía, entiendo que en fiscalía también. ¿por qué fiscalía no te toma una denuncia? ¿Qué te dijeron? No, que no me la podían tomar ahí, que me vaya a la comisaría. No te dan muchas explicaciones tampoco. O sea, quizás que la denuncia vos tenés en que hacerla... noviembre, Ajá. en noviembre del año pasado no pasó nada y fui a la comisaría y la terminé haciendo allí, pero esta vez todos los abogados me habían dicho en ese momento de que en fiscalía debían tomarme la denuncia. Claro. Sí, estamos hablando... Y- No, pero a ver, yo te escucho a vos, sos diputada provincial, sos una mujer conocida, que sabés de esto, que le consultaste a un abogado y te dijo cómo tenía que hacer los trámites y que te tenía que tomar. Me imagino a cualquier hijo de vecino que quiere hacer una denuncia a fiscalía y tampoco se la toman, ¿me entendés? Se van de ahí. Absolutamente. Igualmente Claro. yo no me presento con el cargo, o creo que a cualquier ciudadano vale. que quiere hacer una denuncia se la tienen que tomar Totalmente. lisa y llanamente. Ezequiel Flesler pregunta. Sí, bueno, expusiste esto también en la última sesión de diputados. La pregunta que te hago es, ¿qué solidaridades recibiste? Sé que de tu bloque, no sé si de alguien más, ¿qué te dijeron? Sí, tanto desde el oficialismo, del presidente de la Cámara, el resto de mis colegas de bancada, sí, se solidarizaron algunos en ese mismo momento, ese mismo jueves, y en la sesión que tuvimos la semana pasada, también en el momento de los homenajes hicieron mención y fue ahí, bueno, cuando tomé la palabra y agradecí toda esa solidaridad. Bien. Sí, tengo entendido también que en el Consejo Deliberante hubo algunas palabras de adhesión y solidaridad con lo que te había ocurrido aquí en la ciudad de Paraná.
Recién lo nombraste al pasar a tu papá. ¿Pudiste estar con él ayer en el Día del Padre? Sí, por supuesto. Sí. ¿Y qué te dijo algo más del libro? No, está escribiendo. El resto de los capítulos tienen que ver con Paraná, con la recuperación de la democracia, con el radicalismo y mucho de historia. Pero bueno, este primer capítulo ya lo venía escribiendo hace un tiempo y decidió presentarlo. ¿Cómo está él? Bien, gracias a Dios, bien, cuidándose mucho con su salud. Pero bueno, peleándola desde el lugar que le toca, desde ya. Yo personalmente soy una convencida de que el lawfare existió, de que la persecución política en el gobierno anterior existió, y bueno, un poco esas son las cosas que estamos diciendo ahora, que en realidad ya la veníamos diciendo incluso en los alegatos del juicio, pero bueno, ahora que empiezan a aparecer tantos casos en el país de persecución política, de espionaje ilegal, de lawfare, es como que nos termina de cerrar muchísimo más todo, porque uno antes se preguntaba de por qué se lo hacían a uno, y te das cuenta que en el resto del país también pasó. El ex senador Marino de La Pampa iba a ser candidato a gobernador y le pasó un caso muy similar. ¿Cómo decía ese quién? Le bajaron la candidatura mediante una causa inventada, en la que ahora a través de las escuchas ilegales se demuestra clarito que el objetivo fue ese. Iba a marcar, con esto que estás diciendo, pensando en el año que viene, en el 2023, no habría al menos UCR desde el sector de ustedes junto con el PRO. Eso lo va a decidir el partido a nivel nacional, pero sí, por lo menos en lo que a mí respecta, con algunos dirigentes del PRO, muy difícil. La verdad que yo lo viví en carne propia, no es que me lo contaron. Y el lawfare fue clarito. ¿Qué significa el lawfare? Significa agarrarse de cualquier cosa, inventar una causa, darle muchísima difusión mediática, como fue lo que pasó. Creo que en Paraná ningún caso mucho más importante tuvo tanta resonancia como lo que pasó acá. Hubo tanto circo mediático y con tantas mentiras, porque realmente ninguna de las noticias que pasaban, que eran más que nada de canales a nivel nacional, usted siempre ha sido muy respetuoso, como la mayoría de los medios periodísticos de Paraná, porque todos ustedes saben que fue mentira lo que pasó y que fue una causa inventada. Y justamente en el juicio, que fue donde se demostró no solamente la inocencia, no solamente la inocencia de delitos penales, sino hasta la cuestión moral en un montón de conductas que han tenido los funcionarios municipales, que tampoco salieron. O sea, quedaron ahí en el juicio y todas las noticias eran una mentira tras otra. Nunca hubo nada absolutamente relacionado con la droga. No hay un mensaje, no hay una escucha. Mire, un ejemplo y el más burdo fue el que conté la vez pasada en la sesión, de que yo recibo una amenaza en agosto de 2018 y al mes y medio la Policía Federal me secuestra el celular a mí. Sí. Y en los medios nacionales, a los 15 minutos de que me secuestran el celular, sin saber yo que me habían secuestrado el celular, por qué motivo, decían que yo había amenazado a un juez. Dígame que ahí no había una mano política, que ahí no había... Ahora, y la verdad, así, sí. Perdón, y la última, porque estaba leyendo de vuelta los otros días la causa. ¿Cuántas veces en los medios nacionales se dijo que en los camiones municipales se trasladaba droga? 2 años estuvieron investigando y nunca jamás encontraron nada, y está en los informes de la Policía Federal. ¿Cuántas veces en los medios nacionales dijeron eso? Y en nuestra gestión nunca jamás ¿Y por qué crees sucedió eso. ¿Y por qué crees, ya que estás con el tema, perdóname, pero ya que estás con el tema, ¿por qué crees que... Perdón, a tal punto que sí. El director de la Unidad 2, tan nombrado, fue absuelto del juicio. ¿Por qué crees, a ese nivel. ¿Y por qué crees que sí lo condenan a tu papá? Y absolutamente para sacarlo de la competencia política, no hay otro motivo. Absolutamente. Lucía, yo te agradezco mucho este contacto con Quien Dice Qué, con Canal 11. Por supuesto, nuestra solidaridad
con lo que te ocurrió a vos personalmente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vos. Eso. Buenas noches. La diputada provincial Lucía Barisco, la escuchaste con lujo de detalles de lo que le pasó a ella particularmente y haciendo al final este raconto de lo que ella analiza, de lo que fue la causa, que entiende fue armada para con su padre, que está con una prisión domiciliaria. Nos queda tiempo para las fotos rapidito para repasar. Ezequiel, por favor, ya nos estamos yendo, pero quiero un poquito de fotos. Dale, repasamos al menos, solo con una línea sobre cada una de ellas. La primera, bueno, la visita de Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación. Bueno, fue en esta última semana, Nico, ¿nos parece? No estuvimos unos días, pero fue en esta. Ah, claro, no estuvimos el lunes pasado nosotros. Bueno, básicamente vino, puso a la provincia como ejemplo, luego sucedió toda esta aceleración en los casos que comentamos en el programa de hoy. La siguiente foto, el banderazo, ese fue el título que eligieron, bueno, algunas agrupaciones rurales o ruralistas y la oposición. Vos referenciabas a legisladores que participaron de la misma, de Angeli, Matiauda en Gualeguaychú, aquí, acá en Paraná, Eduardo Solari, lo veía también en esta movilización, que más allá, digo... Eso es Paraná. Esta foto es de Paraná, tal cual. Iba a decir, más allá de los aspectos o de las consignas de las banderas, es una manifestación opositora y en ese sentido también me parece que que la tendría que empezar a entender el gobierno nacional o el peronismo en la provincia y también en la nación, porque se está reordenando, si se quiere, la oposición con estas expresiones también. Más allá de algunos ultras y algunas expresiones específicas que también recogió la prensa, recogimos en estas últimas 2 o 3 días. Bueno. Siguiente foto. ¿Qué más? Bueno, acá vemos, esta es el intendente Val con distintos intendentes del país, Hapkin, que es el intendente de Rosario, el intendente de Córdoba. Hace rato que vienen charlando entre ellos. Esta vez no fue, está también Rodríguez Larreta. No fue colectivo. No fue colectivo, sino que fue el tema coronavirus, abordaje de la pandemia. Ese fue el tema del encuentro. Siguiente foto, para pensar la post-pandemia. Vemos esta de diputados. Dale, vamos con diputados. ¿Qué pasó? Pues me parece, Nico, lo más importante, o alguno de los aspectos al menos que quiero destacar de la última sesión, tiene que ver con que avanzó otra exhibición de impuestos para las pequeñas y medianas empresas y para el sector del turismo, que es el impuesto a los sellos, ¿sí? Bien. Medidas que viene promoviendo el bloque oficialista y la presidencia, Giano, ¿no? Que inclusive baja a su banca, ¿sí? A defender estos proyectos. Muy bien. ¿Una más? Lo que vos digas. Ahí está. Bueno, problemas con Rosario, ¿no? Problemas con el fuego, con las islas, ¿no? Esto armó mucho lío, sobre todo en la ciudad de Rosario, que es la que recibe la mayoría del humo de la... Rosario siempre estuvo cerca. Sí. En esta foto vemos al gobernador, al fiscal de Estado, a la vicegobernadora, por supuesto, y el secretario de Ambiente, Barbieri. Nación intervino y medió para que se encuentren soluciones. Habló con nosotros Juan Cabandía la semana pasada con el 11, ¿eh? Totalmente. Estuvo charlando Juan Cabandía. Exacto. Bueno, señores, 2308, mil disculpas, pero me parece que venía... Bueno, lo último es esto, ¿no? Se realizó el sorteo de juicio por jurado. Me voy para allá con vos. Dale. Va a haber juicio por jurado, podés estar... Perdón. ¿Vos venís para acá? Yo voy para acá. Ahí está, nomás. ¿Te tocó? No me tocó. Aparte no podría decirlo. No se puede, ¿no? No, se ha preseleccionado, no puede decirlo. Bueno, juicio por jurado, se hizo el sorteo de los 5.000 entrerrianos, sí. 2.500 varones, 2.500 mujeres. Una instancia histórica, ¿no? Totalmente. Para nuestra provincia. Va a ser ahora en Gualeguaychú,
El primer juicio por jurado. Ah, mirá vos, bien. Sería en Gualeguaychú, ¿Es la vamos a causa? decirlo así. ¿No? No, Ah. pero sería en Gualeguaychú Sería, perdón. el dato que tengo. Buena semana. Igualmente, Nico, nos vemos. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Chau, chau.